Dios los bendiga, hermanos. Es un placer una vez más poder llegar hasta sus hogares, llegar hasta ustedes a través de este medio. Es realmente un privilegio para nosotros y una bendición del Señor poder llegar hasta ustedes. Reciban un saludo a todos los que nos ven a través de este medio, en cualquier lugar donde se encuentren. Dios les bendiga. Vamos en esta oportunidad a continuar con nuestro estudio de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Es una carta muy interesante, especialmente en estos últimos días, y yo creo que realmente ha sido de mucha bendición para nosotros. Vamos a leer en la palabra del Señor, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer verso número 3 al 4. Y dice la palabra del Señor: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y exaltándose a sí mismo contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan que cuando estaba todavía con ustedes les decía esto? Aleluya. Vamos a hacer una oración, hermanos, en esta oportunidad. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos guíe, nos dirija en el estudio de su palabra. Padre bueno, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia hacia cada una de nuestras vidas. Señor amado, te pedimos que en esta oportunidad sea tu Espíritu Santo que nos dirija en el estudio de tu palabra, que derrame sobre nosotros tu espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, y que nos ayudes a comprender tu palabra que nos alumbra en nuestro camino, y tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía hacia toda la verdad. Padre bueno, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, te alabamos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. En esta oportunidad, hermanos, vamos a estudiar un tema realmente sumamente importante. Hemos estado estudiando la semana pasada acerca de lo que es la apostasía, o el apartarse de la fe, apartarse del conjunto de doctrinas que están en la palabra del Señor. Estuvimos viendo que al final de los tiempos definitivamente va a haber una apostasía a nivel mundial. Los hombres definitivamente, muchos de ellos que habrán creído, que habrán predicado la palabra del Señor, habrán creído el Evangelio, se apartarán de la palabra, se apartarán del camino recto y se volverán a otras cosas. Sin embargo, también eso va a suceder antes de la venida del Señor o antes del día del Señor, antes de la gran tribulación. Otro de los eventos que sucederá también es la venida de un gran líder, un líder que se hará pasar por el Mesías. La Biblia le llama el Anticristo, además de muchos otros nombres. Y realmente probablemente no hay un tema en la escatología que haya provocado tanta especulación a través de toda la historia como la identidad de este líder mundial que ha de venir en los últimos días, y quien es llamado comúnmente, como ya todos lo sabemos, es llamado el Anticristo. Este líder será definitivamente el hijo de Satanás. Será el más atractivo y popular líder que el mundo haya visto. Se cree que será un genio intelectual, además un tremendo orador, un genio político y religioso. Sin embargo, será un hombre arrogante, orgulloso, un hombre que no se someterá a nadie, y un hombre que él mismo se exaltará sobre, como dice la palabra, se exaltará sobre todo Dios. Comenzará su carrera política como un pacificador. Así es como comenzará, trayendo una aparente paz al mundo. Y tratará especialmente de ganarse el favor del pueblo de Israel, presentándose ante Israel como el Mesías y haciendo y estableciendo un pacto por 7 años con ellos, permitiéndoles que construyan su templo, además de prometerles seguridad contra todos sus enemigos. Y es por esa razón que se cree de que el pueblo de Israel lo recibirá como el Mesías.
Sin embargo, la Biblia establece que a la mitad de los 7 años quebrantará el pacto con Israel y se exaltará a sí mismo como Dios, sentándose en el lugar santísimo, en el templo, y demandando ser adorado como Dios. Esto básicamente es lo que nos dice el apóstol Pablo en la segunda epístola, en la segunda carta a los tesalonicenses, en donde dice que oponiéndose y exaltándose a sí mismo contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, presentándose como si fuera Dios. O sea que él mismo definitivamente se va definitivamente a levantar, a proclamar como que si realmente él fuera realmente un Dios. Muchos han tratado definitivamente de identificar a este líder mundial con muchos líderes mundiales. Muchos creían hace algún tiempo que Hitler era probablemente que él fuera el anticristo. Otros en el día de hoy dicen que es el rey de España, el príncipe de Inglaterra, etcétera, etcétera. Los hombres tratan de adjudicarle a un montón de figuras internacionales. Definitivamente no es conveniente, hermanos, tratar de identificar a este líder que ha de venir sobre este mundo, ya que él se revelará al mundo después de que la iglesia haya sido arrebatada. No puede ser antes. Él se revelará al mundo hasta que la iglesia haya sido llevada a los cielos. Sin embargo, creemos que Satanás, Señor lo reprenda en esta hora, siempre ha tenido un candidato listo en cada generación, ya que no puede revelarse sino hasta después que la iglesia de Jesucristo haya sido arrebatada. Y lo sorprendente es que el diablo no conoce cuándo será ese día. O sea que el enemigo siempre tiene definitivamente un candidato listo en cada generación. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, indican que esta etapa actual de apostasía en la que vivimos actualmente es solamente el comienzo. Aunque la apostasía de hoy es general y además es mundial, sin embargo, a medida que pasa el tiempo se irá profundizando, y eso es algo que nosotros lo estamos viendo en el día de hoy. Sin embargo, esta apostasía en su etapa final será dirigida por la persona mencionada aquí con el nombre de el hombre de pecado, el hijo de perdición, un hombre que se opondrá totalmente a Dios y demandará ser adorado como Dios. El anticristo o el falso Mesías será el déspota más grande de toda la historia. Grandes dictadores del pasado como Alejandro el Grande, los Césares e inclusive Adolfo Hitler no pueden compararse a la persona de este falso Mesías. Antes de entrar a estudiar realmente diferentes aspectos de este personaje, necesitamos hacer un poco de historia y mirar una figura que realmente vivió hace algún tiempo en el pueblo, en lo que era el imperio sirio. Un hombre llamado Antíoco Epífanes. Después de la muerte de Alejandro el Grande, su ejército se dividió entre sus 4 generales. Uno de ellos, llamado Antíoco Epífanes, llegó a ser rey de Siria entre los años 175 y 164 antes de Cristo. Este individuo tuvo muchas de las características que tendrá el anticristo. Antíoco fue un cruel tirano y déspota, quien quiso erradicar y destruir completamente la religión judía y establecer el politeísmo griego. Y este hombre se llamó a sí mismo Epífanes, que significa el Dios que se revela. Durante su reinado, este hombre prohibió al pueblo de Israel, con pena de muerte, la lectura de la Biblia, incluyendo la práctica de todas las leyes judías. Todas las copias de la Biblia fueron destruidas
Y se ordenó que todas las ciudades de Judea, en todas las ciudades de Judea o de Israel, se hicieran sacrificios a los dioses paganos. En el día de su cumpleaños se hizo un sacrificio en su honor. Algunos creen que se sacrificó un cerdo en el lugar, en el altar del templo. Además levantó una estatua de Zeus con el rostro de él mismo en el lugar santísimo, lo que se conoce como la abominación desoladora. En resumen, fue un hombre que se exaltó a sí mismo, persiguió a Israel para destruirlo, lo mismo que hará el falso Mesías durante la gran tribulación. Los nombres del falso Mesías. A través de las Sagradas Escrituras se le dan ciertos nombres al falso Mesías. Los diferentes nombres o títulos o descripciones simplemente presentan las diferentes facetas de su carácter. Sin embargo, cuando se toman todas en conjunto, lo presentan como la personificación del mal. Es más, algunos llegan hasta creer de que será la mera encarnación del mismo diablo en este hombre. Los diferentes nombres de esta persona son los siguientes. Se le llama, en el libro de Génesis, se le llama la simiente de Satanás. En el libro de Daniel se le conoce como el cuerno pequeño. También en el libro de Daniel se le conoce también como el rey altivo de rostro. También el príncipe que ha de venir, también en el libro de Daniel. El desolador, el hombre de pecado, según de Tesalonicenses, capítulo 2. El hijo de perdición, el que ha de venir en su propio nombre, el anticristo, según primera de Juan, y en el libro de Revelación se le conoce como la bestia. La gran mayoría de los eruditos bíblicos tienen un solo nombre para este futuro dictador: el anticristo. Aunque este no es un nombre más común en la Biblia, sin embargo es un título que está bien escogido. Es un título que describe sus intentos reales. El nombre anticristo en griego, en realidad, aunque significa contra Cristo, pero el significado más exacto es un falso Mesías, uno que toma el lugar del Mesías o se hace pasar por el Mesías, o sea, una falsificación del Mesías. Aunque también, definitivamente, como dijimos hace un momento, significa también alguien que se opondrá a Dios, se opondrá a Cristo. La Biblia nos revela que en los últimos tiempos se levantará ese hombre que reclamará ser el verdadero Mesías. Este hombre buscará definitivamente un dominio mundial. Procurará destruir a todos los que creen en Jesucristo durante la gran tribulación y también tratará de destruir a la nación de Israel. Sin embargo, al principio de su carrera, y esto es lo interesante, al principio de su carrera se presentará como el Salvador del mundo. Se presentará como el Mesías prometido a Israel. El Señor Jesucristo les dijo a los judíos de su tiempo, en Juan capítulo 5, verso 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniere en su propio nombre, a él recibirán. Todos sabemos que Israel como nación no recibió a Jesús de Nazaret como el Mesías. Por lo tanto, hasta el día de hoy, los judíos están a la espera de su Mesías. Y esta será una excelente oportunidad para el falso Mesías, para presentarse ante Israel y proclamarse como el verdadero Mesías. Y ¿saben qué? Israel lo recibirá como el Mesías prometido. Y lo tremendo también que el mundo también será engañado y lo recibirá como su Salvador. ¿Cuál es el origen del falso Mesías? La Biblia del Antiguo Testamento nos habla acerca de este personaje. En Daniel capítulo 9, el verso número 26 y verso 27 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario,
y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ha habido, como dijimos hace un momento, ha habido mucha, pero mucha confusión en los círculos cristianos con respecto al origen de este falso Mesías, con respecto al origen del anticristo. Unos creen que será un gentil, otros creen que será un judío, y algunos últimamente han llegado a decir que será un líder que esperan los musulmanes llamado el Mahdi. Sin embargo, no queremos nosotros entrar en especulaciones, aunque cada quien puede tener su propia opinión. Sin embargo, nosotros creemos que ese hombre va a venir, independientemente de dónde venga, este hombre va a venir. Por mi parte, y esa es mi propia opinión, yo creo que será o tendrá ascendencia judía, ya que sería imposible que Israel pueda recibirlo como su Mesías si este personaje no fuera judío. Además, si nosotros parafraseamos las palabras del Señor Jesús a los judíos de su tiempo, este verso que acabamos de leer, en Juan capítulo 5, verso 43, el Señor les dice a ellos, yo he venido. El Señor vino a ellos como el Mesías. Amén. Yo he venido, les dijo a ellos, como el Mesías, en nombre de mi Padre, y no me reciben. Definitivamente, los judíos, las autoridades judías, los religiosos judíos, el Sanedrín judío, no recibió definitivamente a Jesús de Nazaret como el Mesías. No le creyeron. Esto, hermanos, está definitivamente claro, que no lo recibieron como el Mesías, no lo recibieron como el Hijo de Dios. Y hasta el día de hoy, Israel, todavía hasta el día de hoy, Israel, el concepto que Israel tiene con respecto a Jesús de Nazaret es el concepto de un impostor, porque no lo han recibido como su Mesías. Pero también el Señor les dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro, les dice el Señor, el Señor está hablando de ese falso Cristo que vendrá, ese falso Mesías que vendrá al mundo. Les dice, si otro viniere en su propio nombre, definitivamente el falso Mesías vendrá en su propio nombre. A ese recibirán, les dijo el Señor. Israel lo recibirá como el Mesías. Y es tremendo, hermanos, el pasaje que acabamos de leer en Daniel capítulo 9, verso 26 y verso 27. Nos muestra claramente que el príncipe que ha de venir confirmará por una semana, o sea, 7 años, un pacto con muchos, o sea, con Israel. Pero también la Biblia nos dice en estos versos que a la mitad de los 7 años quebrantará el pacto. ¿Cómo? El verso número 27 dice que a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La única nación que a través de la historia ha celebrado sacrificios y ofrendas en el templo es Israel. Este hombre hace un pacto con Israel, les permite reconstruir el templo, les permite establecer los sacrificios, la ofrenda que se demanda conforme a la ley de Moisés. Sin embargo, dice la Biblia que a la mitad de la semana o a la mitad de los 7 años, o sea, 3 años y medio después, hará cesar el sacrificio y hará cesar la ofrenda. Como dije hace un momento, la única nación a través de toda la historia que ha celebrado sacrificios de animales y ofrendas a Dios es Israel. Además, para realizar, como dijimos hace un momento, para realizar sacrificios y ofrendas se requiere definitivamente, conforme a la ley de Moisés,
que el templo tiene que estar construido. Por lo tanto, el tercer templo en Jerusalén ya estará edificado. Hermanos, estamos viviendo en tiempos realmente impresionantes, hermanos. Estamos viviendo en tiempos en los cuales la profecía, la palabra de Dios, se está cumpliendo. Esto es sumamente interesante, hermanos, ya que el anhelo, el deseo más grande de Israel en el día de hoy es construir el templo en Jerusalén. Si usted mira las noticias de Israel, definitivamente el deseo de ellos, el deseo de todos, no solamente de los religiosos ultra ortodoxos o los ortodoxos, sino de todo el pueblo de Israel, es la reconstrucción de su templo. Es más, hasta en este momento hay lo que se llama el Instituto del Templo. Es una institución que se ha encargado de construir todos los utensilios que se han de usar en el templo. Han construido el candelabro de 7 brazos, que se conoce como la menora. Han construido el altar de las ofrendas, del incienso. Han construido todos los utensilios que se han de usar definitivamente en el templo. Las ropas, las vestiduras de los sacerdotes, las vestiduras del sumo sacerdote, todo está definitivamente construido ya, dispuesto para ser usado. Y es más, los que han de ministrar en ese templo también ya están listos, que son los descendientes de Leví, los descendientes sí de Leví, de Aarón. Hermanos, es sumamente interesante todo eso. Cuando vemos que ya Israel, hermanos, está preparado para reconstruir el templo. Es realmente, hermanos, interesante. Es realmente sumamente interesante, hermanos. Pero veamos, hermanos, el falso Mesías se revelará de una manera impresionante. Según de Tesalonicenses, este pasaje que estamos estudiando, dice: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Ya estamos nosotros en el día de hoy en una apostasía universal. Los hombres se han apartado de la fe, y muchos hombres que antes predicaban la palabra de Dios, hoy predican no realmente la palabra de Dios. Se han apartado del Evangelio. Pero también el apóstol Pablo dice: y se manifieste el hombre de pecado, o se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Gloria al Señor. Estamos viviendo, hermanos, tiempos realmente sumamente interesantes, hermanos. Estamos viviendo tiempos peligrosos en cuanto a la apostasía, tiempos en los cuales tenemos que tener mucho cuidado de no apartarnos de la palabra de Dios. Pero, hermanos, damos gracias al Señor también, que Él nos ha revelado en su palabra las cosas que han de suceder en el futuro. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en el día de hoy ante todo esto que estamos viviendo? ¿Qué tiene que hacer el creyente en Cristo? El creyente en Cristo, lo único que tenemos que hacer, los creyentes en el Señor, es afirmarnos más, hermano. Es afirmarnos más en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es afirmarnos en la palabra de Dios. No apartarnos ni a izquierda ni a derecha, sino mantenernos firmes en la palabra de Dios. Es estar firme, estudiando la palabra de Dios, velando en todo tiempo, porque, hermanos, muy pronto el Señor viene por su iglesia. El Señor viene definitivamente por su pueblo. Y cuando el Señor haya arrebatado a su pueblo, ya vimos definitivamente una de las señales antes del día del Señor o antes de la gran tribulación, que es definitivamente la apostasía. Gracias a Dios la iglesia no verá la segunda señal.
La iglesia será arrebatada a los cielos antes de que el anticristo se manifieste al mundo. Porque el apóstol Pablo dice que hay alguien que al momento lo detiene, dice. Pero hasta que él a su vez se ha quitado en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hay algo definitivamente que detiene en este momento la revelación, la manifestación del anticristo, de este falso Mesías. Y eso es lo que lo detiene, es el Espíritu Santo que está actualmente en el mundo y el Espíritu Santo que está específicamente viviendo en la iglesia de Cristo. Pero cuando la iglesia sea arrebatada y juntamente con ella el Espíritu Santo, el camino estará abierto para este personaje. Vamos a continuar, hermanos, en la próxima semana. Continuaremos estudiando muchos detalles más con respecto a este personaje. Estaremos viendo cómo se revelará, estaremos viendo el comienzo de la gran tribulación, estaremos viendo varios temas relacionados con este personaje. El levantamiento del falso Mesías, estaremos viendo todo lo que es relacionado con esto y con la ayuda del Señor, hermanos, estaremos también, si usted tiene alguna pregunta, no duden en hacerla. Con la ayuda del Señor estaremos respondiendo cualquier pregunta que usted tenga. No duden en hacernos cualquier pregunta. Yo sé que hay muchas preguntas con respecto a este tema, así es que en donde están los comentarios, haga su pregunta y nosotros con mucho gusto vamos a responderle. Realmente es un tema, hermanos, que no se puede cubrir en una sola sesión. Vamos a dejarlo hasta acá y vamos a continuar la próxima semana. Pero si tiene, como dije hace un momento, si tiene una pregunta, no duden en hacerlo. Con la ayuda del Señor trataremos de responder cualquier pregunta. Pero sí, hermanos, realmente es un tema sumamente interesante. Es necesario estudiarlo y es necesario estudiarlo porque realmente hay mucha confusión en el día de hoy con respecto a todo esto. Y Dios nos ayude y Dios nos dirija a través de su palabra. Vamos a hacer una oración en el nombre del Señor. Padre bueno, te damos gracias. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias y bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias, Padre bueno, por revelarnos tu palabra. Te damos gracias por hablar a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, tu misericordia, tu bondad está, Señor, cada día con nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos revelas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que nuestras vidas puedan estar cada día más y más cerca de ti, Señor. Que podamos, Señor, afianzarnos, anclarnos en tu palabra, Señor. A no apartarnos ni a izquierda ni a derecha, sino mantenernos firmes y rectos en tu palabra, Señor. Guíanos a través de tu Espíritu Santo. Guíanos a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo, Padre eterno, el que hable en nuestras vidas, lleve consolación y firmeza a cada corazón y a cada vida. Padre bueno, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, te alabamos y te damos gracias. Amén, Señor. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido realmente un placer estar con ustedes, hermanos. Hubiéramos querido realmente avanzar más, pero vamos a quedarnos hasta acá. Continuaremos la próxima semana estudiando siempre con respecto a este mismo tema. Y si ustedes tienen alguna pregunta, como les dije hace un momento, pueden hacerla con toda confianza. Queremos invitarles para que estén pendientes para el próximo domingo. Estaremos estudiando también la palabra del Señor. Estamos estudiando lo que es, estamos estudiando el verdadero Mesías, nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Mesías, el verdadero Salvador del mundo, el verdadero Hijo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Queremos darle gracias a todos los hermanos que nos han estado enviando víveres para poder compartirlos con jóvenes que necesitan de ellos. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga y Dios les multiplique rica y abundantemente. Sabemos que esta es la obra del Señor y que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Y todo lo que hacemos para el Señor
no es en vano. Damos gracias al Señor porque nos permite y nos ha escogido para que seamos ese instrumento de poder llevar bendición a todos estos jóvenes. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, Dios les proteja. Cuídense ustedes mucho. No deje de leer la palabra del Señor, no deje de leer la Biblia, no dejemos de orar, mantengámonos siempre en esa comunión maravillosa con nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Solamente quiero darles la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Maranata, hermanos. Señor les bendiga. Amén.